Hoy hablamos de la importancia del bono 14 y ponemos el tema en contexto a continuación. Para muchas familias guatemaltecas, el bono 14 viene a ser un salvavidas por la crisis que aún viven por la pandemia. Su principal uso es el pago de deudas y posiblemente muchos lo utilizarán para pagar los servicios básicos. Y es que son pocas las personas que pueden hacer uso recreativo de esa prestación. Podemos tener familias que quizá ya lo tengan comprometido, que quizá incorporando los desafíos de pandemia han encadenado situaciones desafortunadas que les ha llevado a endeudarse, que les ha llevado a comprometer por adelantado este tipo de ingresos adicionales y ya lo tienen comprometido. Y podemos tener otra porción de la PEUN, básicamente lo ve como un ingreso extra. Para quienes tienen un porcentaje del bono aún no comprometido, Casasola recomienda hacer un presupuesto para determinar si a futuro no se avecinan gastos adicionales. Asimismo, recomienda invertir o ahorrar un porcentaje para posibles emergencias, pues no podemos olvidar que los contagios de COVID-19 siguen en aumento. Ajustar nuestro estilo de vida a nuestros ingresos, darnos cuenta que lo más predecible son los gastos y no los ingresos, y eventualmente pensar también en asegurarse en determinadas ocurrencias que si se llevan a cabo, pues nos generarían un impacto fuerte en la economía familiar. Creo que serían algunos elementos a tomar en cuenta. Pero si usted es parte del 70% de las personas activas, pero que están en la informalidad y no recibe esta prestación, lo que Casasola recomienda es evitar el endeudamiento en las tarjetas de crédito. Ahora, si tiene una entrada que le permite ahorrar, puede hacerlo con el objetivo de poder tener ya algo ahorrado para la época del bono 14 y no sentir la falta de esta prestación. También nos brinda más datos al respecto de ese tema. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Alejandro. Es una fecha muy importante en términos económicos para nuestro país. Sabemos perfectamente que en estos días, para muchas personas, dependiendo del tipo de contrato, pues llega el famoso bono 14. ¿Pero de qué trata el bono 14? Es una prestación laboral de carácter irrenunciable que todo empleador debe pagar a sus trabajadores de forma anual, justamente en julio. ¿Cuánto deben pagarte en concepto del bono 14? Deben pagarte el promedio del salario o sueldo ordinario que has recibido durante los últimos 12 meses a partir del 1 de julio al 30 de junio. Si tienes menos tiempo laborado, el pago será proporcional. ¿Cuánto además deben pagarte por el bono 14? Debe ser el único pago durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Y por último, les compartimos esta información. ¿Cómo se verifica el cumplimiento del pago del bono 14? El Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, realiza inspecciones a empleadores de toda la República después de la quincena de julio del presente año. Es importante entonces recordar la importancia que esta inyección económica tiene para diferentes sectores. ¿Qué implicaciones tiene a nivel económico y cómo podemos aprovecharlo? Mi estimado Alejandro, tienes un experto que sin duda alguna nos resolverá estas dudas. Para ello, Jorge, saludamos al licenciado Luis Suárez, decano de la Facultad Económica de la USAC. Buenos días, licenciado. Importancia del bono 14. ¿Cuál es el origen de este bono 14? Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la posibilidad de dirigirme a la teleaudiencia. Pues el origen del bono 14 es un ya lejano 1992, cuando el Congreso de la República, mediante los poderes que le otorga la Constitución, pues emite el decreto 42-92 de este alto organismo, mediante el cual se crea esa bonificación anual, y este fue publicado en el Diario Oficial un 2 de julio del año 1992. ¿Y cuál es hoy por hoy, licenciado, la importancia del bono 14, sobre todo en esta época de pandemia? Se trata de, ya el tiempo que lleva de estar dentro de la legislación, un ingreso más que el guatemalteco tiene contemplado dentro de sus emolumentos. Sin embargo, pues siempre que en un mes, como en este caso, se tiene un segundo ingreso, pues viene a paliar muchas de las crisis que ya hemos visualizado y que se han dado durante ya algún tiempo con relación a los ingresos de los guatemaltecos. Además, no solo se trata de lo que recibe la persona que es propietaria del derecho. Esto también tiene que ver con esa multiplicación que se hace cuando pues tiene la oportunidad de estar dirigiéndose hacia las
diferentes estratos económicos, a los actores económicos, y esto pueda generar un efecto muy importante dentro de la economía nacional. ¿Cuál es la manera correcta de calcular el bono 14, licenciado? Muchos optan por gastar de lo del propio mes de julio. Sin embargo, yo creo que también ha habido ya cierta concientización. Las crisis son parte de algunas soluciones y entonces vemos que el guatemalteco va tomando conciencia de que esta prestación que recibe, pues no debiera de dedicarla completamente al consumo. Debiera de pensar también financieramente en buscar soluciones a largo plazo y esa es la razón por la cual algunos guatemaltecos, ya tomando un poco más de conciencia de su realidad financiera, pues han estado haciendo algún tipo de inversiones o guardando para futuras emergencias. Recuerde que la pandemia está nuevamente en una etapa en la cual pues hay una nueva cepa, hay una ola de contagios más grande, y a pesar de que pues ha empezado ya a aumentar el número de vacunados, también se da el problema de que el número de contagiados ha ido subiendo. Y entonces la gente ha estado pensando en que en algún momento pudiera tener una crisis relacionada con este tema y que debe de tener cómo afrontarla. Y por eso podríamos pensar en este momento, aunque como le digo, es aún prematuro hacer conjeturas con respecto a esto, que va a haber una tasa más alta o incidente en cuanto a que las personas dediquen a la inversión y no al consumo. ¿Cómo ha sido el comportamiento comercial del gasto del bono en esta época comparado con años anteriores? Bueno, eso está contemplado dentro de la ley, se hace muy similar a cómo se calcula el aguinaldo, solo que obviamente con su respectiva temporalidad, ya que el bono 14 se calcula para que todo aquel que tiene un año de labores continuas, del 1 de junio de un año al 30 de junio del otro. Sin embargo, a una persona que pues no hubiese laborado todo el periodo, se le hará proporcional de acuerdo a al mismo cálculo. Una persona, pongamos un ejemplo de una persona que entró el 1 de agosto de un año, el 30 de junio del otro estaría cumpliendo 11 de los 12 meses. O estamos hablando de que si el salario se divide dentro de 365, en este caso, pues tendría que multiplicarse por 334, quitando los 31 días del mes de julio. Y entonces ahí encontraría el salario dividido 365 por 334 días. Entonces ahí encuentra el monto del bono 14 y así por cada mes que difiera en cuanto a la contratación de las personas. Pero el cálculo se hace del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente. ¿Y qué recomendaciones finales nos puede dar para hacer un buen uso del bono 14, licenciado, por favor? Sabemos que estamos en una economía pues, bastante afectada. Otra de las cuestiones es que recuérdese, Alejandro, que el 70% de la población guatemalteca se encuentra dentro de la informalidad, razón por la cual ese 70% de la población económicamente activa que está dentro de esa informalidad no recibe este bono. Ellos reciben los beneficios de que el 30% restante pues dedique el mismo al gasto. Y entonces ahí habría que realmente sopesar entre la economía familiar y la economía nacional, porque pues efectivamente sí tenemos que tomar en cuenta esa dependencia que nuestra economía tiene de un apenas 30% de la población económicamente activa dedicada a trabajos dentro de la formalidad, y ese restante 70% que es sumamente alto, que está en la informalidad y que muchos de ellos están en condiciones afectadas por este tema de la pandemia. Acuérdense que pues, durante meses del año 2020 la economía estuvo cerrada, paralizada, algunas cuestiones que eran exógenas a la economía nacional, ya que pues, se rompieron las cadenas de suministros, las cadenas de producción, y esto ha ido, gracias a Dios, levantándose. Nuestra economía
a nivel macroeconómico es una economía con una resiliencia muy fuerte y que fue una de las que salió mejor evaluada a niveles de crecimiento en América Latina. Sin embargo, el problema es en el tema microeconómico. Los guatemaltecos nos cuesta encontrar dónde ese crecimiento que la macroeconomía nos manifiesta se vea reflejado en nuestros hogares. Esa es la parte difícil de explicar y la parte difícil para el guatemalteco de entender cómo nos dicen que nuestra economía es sana, que nuestra economía es robusta, pero esa es a nivel macroeconómico y no a nivel de las familias. Gracias al licenciado Luis Suárez, decano de Económicas de la USAC, hablando de la importancia del bono 14 y el uso diligente de esta inversión.